Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 9. Punto de vista de Harold. De la fuente de piedra en el centro del jardín del centro de investigación, el agua limpia fluía suavemente en un lavabo. Sin echar una ojeada a ese flujo de agua o las flores florecientes del jardín, Harold estaba sentado en un banco con las manos apoyadas sobre sus rodillas, contemplando el lejano cielo. Pero el reflejo de ese cielo no se veía en los ojos de Harold. Todo lo que podía ver era la palabra arrepentimiento, con todos los sentimientos pesados que le acompañaban. Me dejé llevar demasiado, pensó. No podía negar que se apresuró a conseguir un amigo confiable en Elu, uno de los personajes de la historia original. Sin embargo, su oponente era Justus, el último jefe. Debería haber sido más cauteloso, pero tan pronto como las cosas tomaron un giro para mejor, actuó precipitadamente. He sido demasiado audaz, pensó amargamente. La peor parte fue que Elu podría haberse convertido en su carta de triunfo, pero ahora había sido marcado. Con Elu bajo sospecha, las acciones que podía realizar sin ayuda se habían limitado. Así, el ritmo de asegurar a la gente para fortalecer el grupo de Liner volvió a su punto de partida. Incluso podría llegar a ser peor de lo que Harold había planeado inicialmente si la vigilancia de Justus se aferraba debido a sus sospechas. Harold se ahogaba en torrentes de autoaversión. Cuando se sintió con esa sensación, la sombra de una persona se acercó detrás de él. Los ojos de Harold seguían apuntando al cielo, pero de algún modo podía percibir de quién era la presencia. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Por qué molestarse en preguntar cuando ya sabes la respuesta? Pero no reservaste este asiento, ¿no? Enfrentándose el sarcasmo de Harold, Elu se sentó a su lado. Sin embargo, había tanta distancia entre los dos que otra persona podría caber en el medio. Mientras ambos guardaban silencio, el tiempo pasaba tranquilamente. No es sospechoso para nosotros estar solos en un lugar tan desierto. Aunque Harold tuvo tal reflexión, inmediatamente pensó de nuevo, ya es demasiado tarde para eso. Estaba claro como el día que las palabras de Justus eran una amenaza a lo largo de las líneas de «Tengo mis ojos en ti». Así que Justus probablemente no cuestionaría a Harold si insistía en que él estaba teniendo una charla más profunda con Elu. Incluso si alguien se acercaba a ellos, se darían cuenta ya que su campo de visión estaba abierto. No necesitaban preocuparse de que alguien estuviera escuchando. Mientras Harold pensaba en estas cosas, Elu finalmente abrió la boca. Y sus primeras palabras fueron una disculpa. Lo siento mucho. No solo no conseguí los resultados que esperabas, sino que incluso le di una oportunidad de presionarnos. Harold no pudo responder de inmediato. Elu no necesitaba disculparse. Más bien, en ese momento, fue gracias al seguimiento de Elu que no hubo un error fatal. En primer lugar, el trabajo de Elu era manejar la información, y eso no lo preparaba para el papel que le habían asignado. El problema era Elu culpándose equivocadamente a sí mismo. Él no podía sacar ese sentimiento de su mente y él estaba actualmente en un estado de auto-odio. No pienses demasiado bien de ti mismo. Te dije que no esperaba mucho de ti. Correcto, lo has dicho. Mira, es tu problema si quieres sentirte responsable de mis errores, pero no arrastres eso detrás de ti y deja que vuelva a mordernos más tarde. Si te vas a quedar atascado en ese estado de ánimo, mejor te deshaces de esa culpa de mierda tuya ahora mismo. ¿Estás tratando de animarme? ¿De verdad crees que eso es posible? Supongo que no. Oh, bueno, si así es, entonces supongo que solo cambiaré mi estado de ánimo. Elu alzó ambos brazos al cielo y se estiró. Tal vez era la imaginación de Harold, pero la voz y el semblante de Elu parecían encenderse. Respiró hondo, y luego, siguió hablando con una cara algo preocupada. El problema es que, mientras que me puedo recuperar de esta manera, Lifa no puede. ¿Qué? Parece que ella se arrepiente reflexivamente de tomar la invitación de Justus. Lifa había entendido mal.
El que le permitió seguirlo y convencerla de que fuera más adelante al centro de investigación fue el propio Harold. Lifa fue usada y arrastrada hasta allí. Normalmente, desde el punto de vista de Lifa, ella podría ganar más al asociarse con Justus que con Harold. Bueno, esa eventualidad sería problemática, así que Harold no iba a impedir que ella se apartara de sí misma. Incapaz de comprender las expresiones faciales de Harold, Elu parecía confundido. ¿Es eso sorprendente? Cualquiera estaría preocupado cuando se meten en el camino de su amigo. No recuerdo haberme hecho amigo de esa chica. Tal vez, pero seguro que no tienes muchos amigos. Dijo Elu mientras miraba a Harold con una mirada de sorpresa. Y Harold no podía discutir con eso. Al hablar de amigos, la primera persona que vino a su mente fue Itsuki. Aunque Harold no había visto mucho de él últimamente, su amistad seguía adelante. Habían sido amigos durante casi 8 años. Sin embargo, Harold no podía encontrar a nadie más. Estrictamente hablando, Lainer, que luchó en la competencia hace 5 años, no era realmente su amigo. Lo mismo ocurrió con Robinson, Sido y Aileen, que eran compañeros de clase de Harold en la Orden de los Caballeros. No los había visto desde su despido. Y aunque Harold era mentalmente mayor que Zen, el sirviente en la residencia Stokes, sus edades físicas eran demasiado dispares, por lo que nunca lograron un gran sentido de camaradería. En cuanto a Erika, ella y Harold eran como perros y gatos. En conclusión, el único amigo de Harold era Itsuki. Pensando en su situación de nuevo, sus relaciones interpersonales eran frágiles y sus amigos pocos. Pero eso era natural porque la boca de Harold escupía insultos cada vez que iniciaba contacto con alguien o cualquier persona se le acercaba. Mientras que Harold estaba encontrando excusas para sí mismo, su boca dejó salir las palabras de un perdedor dolorido. Las cosas como amigos son una pérdida de tiempo. Pero eso depende de una persona a otra, ¿no? Y en el caso de Lifa, la amistad parece ser importante. Harold no era ajeno a esa sensación, a pesar de que era un misterio porque ella lo reconocería como un amigo después del ridículo por el que la hizo pasar a través de su viaje aquí. Sin embargo, si Harold casualmente la iba a consolar, sus palabras desenfrenadas solo añadirían combustible al fuego. Pero a juzgar por las palabras de Elu, Lifa se sentía muy desanimada, así que Harold quería al menos indirectamente decirle que no se preocupara. Sin embargo, ahora no era el momento. ¿A quién le importa? La verdad era que le importaba, pero había algo que quería hablar con Elu, así que cambió forzosamente el tema. Era mejor que le dijera a Elu ahora, mientras todavía no le preocupaba que alguien escuchara a escondidas. Dejando eso de lado, bastardo, te diré sobre el trabajo que te he concedido. Estoy escuchando. Al sentir el cambio en la atmósfera, Elu se ajustó. Había 2 cosas que Harold quería que Elu hiciera. Pero antes de eso, tuvo que explicarle a Elu sobre el grupo que hizo, bajo el radar, mediante la contratación de personas a lo largo de sus misiones. Obtendrás el poder de hacer uso de la organización que he fundado. ¿Tu organización? Es un grupo mercenario llamado Frieri. En el juego, Frieri era un grupo mercenario fundado por Cody después de que él dimitiera de la Orden del Caballero, reclutando mercenarios caídos. Esa organización hizo básicamente todo, ya sea misiones de escolta, guerra, la subyugación de monstruos o incluso buscar varias cosas. Sin embargo, debido a las muchas acciones de Harold, Cody no dejó la Orden de Caballeros. Por el contrario, fue promovido más de lo que era en la historia original. Sobre la base del juego, hubo eventos que se suponía que debían ser despejados por la cooperación con Frieri, pero una premisa importante que sucedió fue la renuncia de Cody de la Orden de Caballeros. Sin eso, Frieri no llegaría a existir. En pocas palabras, Harold temía que esto interferiría con el progreso de la historia original. Afortunadamente, Tazku dejó una parte de los ingresos generados por la agricultura LP al nombre de Harold, por lo que no hubo problemas financieros con los primeros gastos. ¿Voy a llegar a hacer uso de ellos? Nunca he mandado una batalla antes. Será manejado por los hombres en el sitio. Te estoy dando la autoridad para decidir si Frieri debe tomar acción o no y también puedes movilizarlos.
¿En serio va a dar ese tipo de autoridad a un recién llegado como yo? Harold quería decirle que sabía de dónde venía. Esta posición era difícil para Elu. Sin embargo, Harold podía ver que Elu tenía lo necesario para lograrlo eventualmente. Era alguien que podía usar una gran cantidad de información para obtener una comprensión correcta, extensa y profunda de una situación. A pesar de que le sería difícil manejar el mando y las tácticas de batalla, él podría demostrar sus habilidades cuando se trataba de administrar una organización. Por encima de todo, el grupo de Harold era pequeño y simplemente no tenía a nadie mejor que Elu para tomar el mando de Frieri. Y si Harold no podía hacer amigos con Elu, entonces tendría que dejar el papel a uno de los otros mercenarios que había reunido. Pero sospechaba que el grupo lo exageraría de cualquier manera. Estableceré el curso de acción de la organización y daré las instrucciones esenciales. Tu papel será manejar las otras instrucciones más pequeñas y movilizar a Frieri cuando esté en una posición en la que no pueda hacer un movimiento yo mismo. Eso es bastante fácil de decir, pero realmente es una gran responsabilidad, ¿no? Caramba, dijo Elu mientras dejaba escapar un suspiro. Esa es la única reacción que él mostró al hablar de una gran responsabilidad. Y, sin embargo, murmuró para sí mismo, podría esto ser una muestra de confianza, pero la verdad es que hizo que este murmullo fuera audible a propósito. Como no parecía necesario que Harold diera importancia a esto, naturalmente ignoró a Elu. Por cierto, ¿cuántas personas hay en Frieri? Hay 14 personas, pero eso no es suficiente. Debes hacer uso de la red de información de tu clan y buscar algunas personas capaces. Está bien, pero ¿qué pasa con el dinero? Sin una cantidad razonable, va a ser difícil atraer a los mercenarios. Si estás hablando del pequeño cambio que necesitas para contratar mercenarios, solo nombra el precio y pagaré. Harold estaba siendo serio, su capital había aumentado a una suma significativa. Si Harold no tenía que preocuparse por las banderas de la muerte y el futuro colapso del mundo, podría retirarse de inmediato y vivir una vida plena y cómoda. Bueno, si no hubiera poseído el cuerpo de Harold en primer lugar, entonces habría sido complicado para él desarrollar el método de cultivo LP y reconstruir la familia Sumeragi. ¡Qué generoso! ¿De dónde sacaste ese dinero? No necesitas saber demasiado. Bueno, tengo la esencia de la situación. Ahora me gustaría ver qué tipo de grupo es Frieri con mis propios ojos para tener una idea de ello, pero... Elu se cortó con un gemido preocupado. Su línea de visión se dirigía hacia los edificios del centro de investigación. Para ser más preciso, probablemente estaba mirando la sala de recepción donde había estado con Justus justo antes. Eso solo fue suficiente para que Harold comprendiera que Elu se sentía mal por su desliz de lengua. No había duda de que Justus había marcado a Elu como un individuo sospechoso en la reunión anterior. ¿Y era realmente posible para alguien tan cuidadoso como Justus dejar que una persona de interés como Elu vagara libremente? No había lugar para el optimismo. Emprenderse solo podía terminar mal. Desde aquí, Elu tuvo que asumir que Justus estaba siempre vigilando cada una de sus acciones. Si tienes un método para pasar por la vigilancia de ese tipo, podemos ir ahora. Vamos a detenernos en eso. Bueno, quiero decir, pensé en un método, pero teniendo en cuenta las condiciones actuales, tengo una solicitud. Dilo. Me gustaría ponerme en contacto con Frieri por mí mismo. Así que quiero que me des algo para demostrar que fui enviado por ti. ¿Cuál es tu motivo? Para engañar a los ojos de Justus. Harold pensó que él lo estaba diciendo que al moverse solo sería menos visible. Ciertamente, Elu se destacaría si fuera visto junto con Harold, y eso haría parecer que Harold estaba tramando algo. Especialmente ahora. Por favor, informe a la gente de Frieri que llegaré solo. Mantendré mi apariencia, edad y sexo completamente ocultos, ya que no quiero dar demasiada información en el interés de ocultar la naturaleza de Hifel. ¿No quieres extender el nombre de Hifel? Esto es útil para recopilar información y ganar prestigio. Ser reconocido como Hifel en asuntos personales conlleva un alto riesgo. Bueno, eso está bien conmigo, siempre y cuando las cosas salgan bien. Harold entendía la preocupación de Elu y no tenía ninguna razón para negarse.
Mientras no fuera irrazonable, Harold quería evitar rechazar las peticiones de Elu tanto como fuera posible, ya que él estaría preocupado si su arreglo se rompiera. Elu parecía pensar que se había convertido en un subordinado, pero el hecho era que Harold pensaba en él como un camarada. Sin embargo, en la historia del juego, Elu se había presentado como Hypfel a Lainer y los otros. Tal vez era de alguna manera beneficioso para su familia. Tal vez sabía que podía alcanzar el Star Memory con la ayuda de Lainer. Aunque Harold creía que se debía a la lógica distorsionada y estirada del sistema del juego. Gracias. Además, una cosa más. Las palabras de Elu despertaron a Harold de sus profundos pensamientos. Ahora no era el momento de pensar en esto. ¿No has terminado todavía? ¿No tienes vergüenza? No voy a pedir nada grande. Me gustaría que me diera unas horas de su tiempo mañana. Ciertamente no era nada grande. Harold no tenía ninguna misión prevista para el día siguiente o incluso por un tiempo después de eso, por lo que básicamente tenía demasiado tiempo libre y no le importaba regalarlo. Harold creía que relajarse en su tiempo libre incrementaría drásticamente su riesgo de morir. Es mejor que no sea por algo estúpido. Por supuesto que no, es por algo muy importante. Para nuestro futuro. Elu mostró una sonrisa de profundo significado. Pero Harold no pudo notar el significado detrás de él. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.